Dios bendiga a mis amados hermanos y amigos que me hacen el favor de acompañarme en esta ocasión. Te saluda tu hermano José Vázquez de tu programa Último Aviso a las Naciones, pidiéndole al Señor que nos ayude y podamos traer este mensaje de parte de Dios para todos mis hermanos y amigos que me hacen el favor de escucharme. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a ver por qué razón dijo esas palabras el Señor. Si retrocedemos aquí al verso 20, dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Le doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me concede y por su palabra santa que nos ha entregado tan clara y tan fácil de entender. Ahora entiendo por qué razón el Señor llamó aún a pescadores, llamó de toda clase de gente. O sea que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay oportunidad para todos. El asunto es escuchar la voz de Dios, no la del hombre, no por lo que sepamos, por lo que no es así. El Señor se glorifica en aquellos corazones sinceros que se acercan a Él, les enseña, les muestra. Me sorprendo verdaderamente de que dice que sea más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad que se creía muy grande. Va a ser abatida. Hermano, hay ahí un gran ejemplo. Hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Al Señor hay que acercarnos humildemente, con sinceridad, pidiendo su ayuda. Los que saben mucho, gente muy preparada, pues es bueno que dejen todo lo que saben a un lado y se acerquen a Dios. Porque el verso primero que te leí, el verso 25, mira lo que dice Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. A las personas más insignificantes les reveló el Señor su palabra bendita. Hermano, hay mucha esperanza para todos. No es necesario ser una persona muy intelectual para recibir a Jesús. Lo que necesitamos es reconocer que lo necesitamos, que necesitamos acercarnos a Él a pedirle perdón por nuestros pecados, y Él tiene misericordia de nosotros y nos revela sus misterios del reino. Así dice el Señor: escondiste estas cosas de los sabios, los que desean saber mucho. Mira, el Señor, donde quiera que lo
lo interrogaban y le hacían preguntas para tentarle. ¿Quién se las hacía esas preguntas? La gente que sabía mucho. Los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Gente que se sentía que ellos sabían mucho. Y son los que no podían acercarse al Señor sinceramente. Siempre hacían preguntas para tentar al Señor. Sin embargo, cuando la persona venía a Él sinceramente, el Señor tenía misericordia de él. Este mensaje nos lo dio el Señor con ese propósito. Para que entiendas tú que me estás escuchando. La manera que tienes que acercarte a Jesús. Con un corazón sincero. Pidiendo misericordia. No sabemos nada nosotros. Vamos a saber cuando vengamos a Jesús. Cuando el Señor nos reciba como sus hijos, entonces nos va a mostrar su palabra, sus misterios, lo que ha de venir, las profecías que se han cumplido, las señales y tanta cosa que el Señor nos quiere hacer entender. Pero para ser salvo, se necesita venir humillado al Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia de gente cómo se acercó al Señor. Me viene a la mente aquel leproso que se acercó a Jesús y puso su rodilla en el suelo y frente a él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo el Señor? Aún lo tocó. Dijo: sí quiero ser limpio. De esa manera hay que venir a Jesús. Y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo quieres que se haya sentido ese hombre leproso después? Lo agradecido con el Señor. Y el entendimiento que vino a su vida. Lo que los sabios y los entendidos no podían entender. Ese hombre entendió que era Dios mismo el que lo tocó. Entendió misterios. Y le sirvió al Señor sin duda que por todo el resto de su vida. De ser un leproso ya desechado, ahora el Señor lo toca y lo limpia. No nos dice más la Biblia, pero sin duda que se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Y cuánta sabiduría ha de haber venido a ese hombre? Entendió que el reino de los cielos se había acercado. Es tiempo que vengamos al Señor de esa manera. Mira, mi hermano, nosotros, aunque ya somos cristianos por muchos años, tenemos mucho que aprender de Dios. La venida del Señor se acerca y Él quiere revelarnos muchas cosas más aún todavía. Y es necesario que vengamos como un niño inocente al Señor, así como dice su palabra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has revelado a los niños. Mira, la persona que confía en el Señor, recibe revelación. Se dedica a este libro que tengo aquí frente a mí, y de allí saca lo que quiere saber, lo saca de aquí, de la Biblia. Mira, el Señor le revela las cosas. Bueno, la Biblia se tiene que cumplir. El Señor así lo dijo. Que el cielo y la tierra pasaría, pero su palabra no pasaría. ¿Y qué dice el Señor? Que el Espíritu Santo que iba a enviar, dijo el Señor: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Consolador. Él les va a hacer saber las cosas, aún las que van a venir. Nos iba a dar entendimiento. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el entendimiento. Mi hermano y amigo que estás mirando este video en vivo, que el Señor nos ha indicado que así lo hagamos. Necesitamos venir al Señor con un corazón humillado y sincero delante del Señor, para que Él nos revele lo que necesitamos saber. Jamás vamos a entender a Dios en su totalidad, eso nunca. Pero sí vamos a entender lo que Él quiere que sepamos, lo que necesitamos saber para permanecer en sus caminos.
Su palabra se nos va a revelar a nosotros, sus hijos, si venimos con un corazón sincero ante su presencia. No creo que el Señor nos haya llamado para dejarlos todos confundidos. Por supuesto que no. No. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Allí no hay confusión. Allí hay sabiduría. Estamos en la luz de Cristo. Estábamos en tinieblas. Eso es tiempo pasado. Pero el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea nuestro eterno Dios. Tenemos que tener confianza en el Señor. Porque mira el juicio que viene para esas ciudades, que el mismo Señor entró a esas ciudades y hizo muchos milagros y nadie se arrepintió. ¿Qué cosas? Mira, mi amado, te comencé leyendo en Mateo 11:20. Dice así: entonces comenzó a reconvenir, comenzó a reprocharles, a amonestar esas ciudades. Mira, mi amado hermano, escucha lo que dice aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, hermano amado, dice que a muchas ciudades, entró en ciudades, no dice cuántas, ni cuáles, pero hizo muchos milagros. Algunos creyeron, los que recibieron el milagro es porque creyeron, pero ¿cuántos no creyeron? Ni mirando las cosas que hacía Jesús, no lo recibieron. Y trae juicio contra esa gente, trae juicio. Esa es la verdad. Y dice que porque no se arrepintieron. Y mira, y entonces dice, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En Tiro y en Sidón es en el mar grande. El único viaje que hizo el Señor allí fue cuando se encontró con la mujer cananea. Estaba un poco retiradito de Jerusalén. Creo que es lo que registra la Biblia, ese viaje que hizo el Señor. Y allí la mujer cananea fue la que se acercó al Señor pidiéndole un milagro y lo consiguió. Pero no fue más el Señor. Y les dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Betsaida, tiempo hace que se hubieran arrepentido esos lugares, esas ciudades. Amado hermano, el Señor nos ama, por eso nos habla de esa manera. Al Señor hay que venir humillados ante su presencia. Es de la manera que podemos alcanzar misericordia de parte de Él. No hay de otra manera. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Escucha el juicio de Dios. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Con qué razón la Biblia dice que el que mucho sabe, de mucho va a tener que dar cuenta? Se le va a pedir cuenta. Bendito sea nuestro eterno Dios. Que el Señor nos enseñe, nos muestre lo que necesitamos saber. Es suficiente. De tal manera que no nos pierdamos y que podamos alcanzar a otros. Que nos lleve con su luz, que nos muestre el camino a seguir, que nos enseñe lo que necesitamos saber. Es todo lo que ocupamos. No necesitamos más. Bendito sea nuestro eterno Dios. Escucha, mi amado, lo que dice acá el verso
23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Parece que era una ciudad muy orgullosa. Se sentían allí que no ocupaban de Dios, que sabían mucho, que eran ricos, que todo tenían. Así parece que así era esa ciudad de Capernaum. Así se sentía. Dice, hasta el Hades serás abatida. Escucha el ejemplo que nos pone el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta, mi hermano amado? En Sodoma que llovió fuego y azufre. Hubo un juicio terrible, pero no se predicó a Jesucristo, no se hicieron milagros. Pues si se hubiera predicado el evangelio ahí en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Dice que hubieran permanecido hasta el día de hoy. Ahí estuvieron esas ciudades que ahorita no se sabe ni dónde estuvieron. Se desaparecieron totalmente del mapa. Pero si se les hubiera predicado el evangelio que se está predicando ahora, ¿te das cuenta, mi amigo que me estás escuchando? Tú que estás oyendo este mensaje, es para ti, es tu oportunidad. Si en Sodoma se hubiera predicado este evangelio, esa ciudad pecadora hubiera permanecido hasta hoy. Entonces, mi amado, tú que estás escuchando este mensaje, es tu tiempo. Tú puedes ser salvo. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere que tú seas perdonado. Te quiere perdonar todos tus pecados. Solo tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Mira qué juicio viene tan terrible para esa ciudad tan pecadora. Escucha lo que dice Dios. Bendito sea nuestro eterno Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Escuchaste, mi hermano? Si en Sodoma se hubieran hecho milagros, que alguien hubiera ido a predicar a Jesucristo, a predicar el evangelio de Jesús, hubiera permanecido esa ciudad hasta el día de hoy, dijo el Señor. ¿Recuerdas que el Señor pidió, Abraham estuvo abogando por esa ciudad? Y le dijo a Abraham que vas a destruir al justo con el impío. Si hubiera 50, ¿los destruyas? No, dijo Dios, no lo destruye. Si hubiera 50, no destruía las ciudades. Pero no había 50. Y le fue bajando a Abraham hasta llegar a 10. Y Dios le dijo, si hubiera 10, no la destruía. Pero no había 10. Solo había uno, Lot. Pues hay que sacarlo de ahí. Y destruyó todo aquello. Quiere decir que si se hubiera predicado el evangelio, se hubieran completado los 10 justos. Y con eso había habido para que esas ciudades hubiera permanecido hasta el día de los días de Jesús. Ahí estuvieron esas ciudades. Pero ahorita no se sabe ni dónde estuvieron. Desaparecieron totalmente. Amigo que me estás escuchando, te insisto una vez más. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu día. Jesucristo te ama. No pienses tú como esas ciudades que se engrandecieron tanto, que no les oyeron decir de un nazareno que andaba por allí, un Jesús de Nazaret que andaba haciendo milagros y predicando, y ellos no. Los poquitos que creyeron recibieron el milagro, pero la mayoría de las ciudades de los demás, no. Que no seas tú uno de ellos, amigo que me estás escuchando. Hoy es tu día. Tú puedes recibir a Jesús hoy y ser salvo. Escapar de toda la condenación que viene a este mundo.
Bendito sea mi eterno Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea nuestro eterno Dios. Te alabo, Jesús. Mira, deja leerte el verso 23 y 24 para que le tomemos sabor a la palabra santa. Dice la palabra de nuestro Señor. Escucha, mi amado. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está para ponerse uno a temblar. Si Sodoma va a ser más tolerable el día del juicio que a los que rechacen la palabra de Jesús, los que desprecien el evangelio, los que se les predique el evangelio y digan: yo no necesito de eso, yo tengo todo, yo no ocupo ser aleluya. Imagínate que tú tengas la oportunidad de ser salvo y lo rechazas. Va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. No lo digo yo, lo dijo Dios, lo dice Jesús en su palabra. Amigo que me estás escuchando, esto no es cualquier cosa. Se pagó la sangre de Cristo. Fue un sacrificio grande, tremendo sacrificio hizo nuestro amado Jesús para despreciarlo. ¿Sabes qué digo yo a veces? Cuando alguien, habiendo conocido a Dios y deja los caminos y problemas familiares, bueno, ¿qué no fue suficiente la sangre de Cristo para guardarnos? ¿Qué no tuvo el poder para guardarnos hasta el día de su venida? Fue un alto precio, mi hermano y mi amigo que me estás escuchando. Por eso tiene un juicio terrible para aquel que lo desprecia. No hay nada más que hacer. ¿Por qué Sodoma tiene más oportunidad que el que desprecia el evangelio de Jesús? Porque todavía Jesús no había venido, no había ido a la cruz en ese tiempo. No tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y tú sí lo estás escuchando. Tú sí has escuchado que Jesús te ama. Tú has oído que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. Tú que estás escuchando en este siglo XXI no tienes excusa. Eso fue hace más de 2000 años. Todavía Cristo no había venido. Que si hubiera estado Jesús allí, o un misionero, o un evangelista, y predique el evangelio, esa ciudad hubiera permanecido hasta el día de hoy, dijo el Señor. ¿Te das cuenta lo terrible que es rechazar al Señor Jesús? Despreciar su evangelio. Y una condenación eterna. Bendito sea nuestro eterno Dios. Y el Señor lo dijo en el verso 25. Hizo una oración al Padre. Mira lo que dice el Señor, terminando esa escritura que te acabo de leer. Los que despreciaron, mirando los milagros de Jesús, predicándose el evangelio del reino, no quisieron arrepentirse. Y dice el Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Imagínate al Señor elevando esa oración al cielo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has revelado a estos niños. Así les dicen niños a los que creen en Él. A estos pequeñitos, dicen otra versión. ¿Te das cuenta que
para conocer a Dios no se ocupa la sabiduría del mundo, se necesita la sabiduría de Dios. Humillarnos ante el Señor para que Él nos dé entendimiento, nos ponga la convicción en nuestros corazones y nos arrepintamos de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo que nos humilla, nos pone convicción, nos sentimos culpables de haber pecado. Es del cielo que viene eso, no es de sabiduría humana. Es del mismo trono de Dios que el Espíritu Santo desciende y toca a las personas. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro se ganó tanta gente el día de Pentecostés? Como 3,000 personas, así en una predicación de 15 minutos. ¿Por qué razón? ¿Porque él sabía mucho? No, porque el Espíritu Santo descendió y tocó a esas personas y cuando les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo los puso en convicción a todos y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Dijo el apóstol: bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Ese es el camino para llegar al trono de Dios. Arrepentirnos. Cuando hay arrepentimiento, ¿por qué crees que lo hay? Porque ya el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, en tu corazón. Todo viene de Dios. Nadie se arrepiente porque Él quiere arrepentirse, es porque el Espíritu Santo ya lo tocó, ya le dio esa sabiduría. Ya vino, es el mismo Dios del cielo, viene y toca a la persona. Eso es lo que ocupa este mundo. Mira, me da una tristeza mirar las cosas que pasan. Un matrimonio destruido por allá por México. El hombre uno se suicidó y pudiendo haber sido tan felices. Una parejita con un pequeñito de 6 años. Imagínate lo que hace Satanás en los hogares. Mira uno eso con tristeza. A mí me da tristeza. Teniendo una vida por delante, la parejita con su hermoso niño de 6 años para disfrutarlo, para estar con los 3 felices viviendo. Pero ¿qué ocupan? Ocupan al Señor en sus hogares. Es lo que necesita el mundo en este tiempo. No las cosas terrenales. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Cada vez que veo alguna cosa así tan terrible, a mí me duele el alma. Porque hay manera de ser feliz. Se está predicando el Evangelio por todas partes. Se está hablando de Jesús a todas horas. Por internet, por la televisión, por el radio, por todos lados se está hablando del Evangelio. Y la gente se sigue perdiendo. Se siguen perdiendo porque quieren y porque el Satanás anda haciendo un muy buen trabajo. Eso sí. Para la maldad es experto. Pero no nos cansaremos de seguir predicando a Jesús, clamando al Señor y pidiéndole misericordia, porque es lo que necesitamos. No ocupamos otra cosa. Misericordia de parte del Señor, porque así dice la Biblia, que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Tú que me estás escuchando, que no has recibido a Jesús, el Señor tiene misericordia de ti. Tú puedes venir a Cristo en este instante. Si le abres tu corazón al Señor, si eres sincero, solamente dile: Señor Jesús, yo vengo a ti. Vengo arrepentido de haber pecado tanto tiempo y haberte rechazado. Perdóname, Señor, perdóname. Ahora entiendo cuánto te necesito. Te pido perdón y te suplico que me recibas como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te espero mirar en el cielo.